Bendiga, amado amigo, hermano, familiar, donde sea que te encuentres, donde sea que estés en este momento, en el país donde estés, en el lugar donde te encuentres, que hasta ahí llegue la gracia, la paz y la misericordia de Dios para tu vida, para mi vida, en este hermoso día viernes, donde venimos nuevamente a meditar en la palabra del Señor, a meditar nuevamente en el libro de Romanos, ¿verdad? Estaremos hablando de Romanos 7, del versículo 7 hasta terminarlo, ¿verdad? Al versículo 25. Estaremos hablando de el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Vamos a estar meditando en ese pecado que mora en nosotros, en la maldad que mora en nosotros, ¿verdad? Y que muchas veces lo olvidamos, que muchas veces nos creemos tan buenos, que no tenemos ni de qué arrepentirnos, que no tenemos ni de qué pedirle perdón a Dios. Pero veremos a través de la palabra lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Él, y también que toda la humanidad venga al arrepentimiento, ¿verdad? Estaremos meditando en el capítulo 7, estaremos terminando el capítulo 7 del libro de Romanos, donde Dios nos ha permitido llegar hasta, podríamos decir, hasta la mitad del libro de Romanos, donde hemos aprendido muchas cosas, donde hemos meditado en muchas cosas que Dios nos habla a través de la palabra, donde Pablo escribe a los romanos. Recordemos que es una sola carta, ¿verdad? Es una sola predicación, todo el libro de Romanos, pero que nosotros le hemos traído por partes para sacar conclusiones, para sacar meditación acerca de lo que Dios quiere. Y esperemos en Dios que sea de mucha edificación para tu vida, como también lo está haciendo para mi vida. El único propósito de traerte, ¿verdad? De traerte una meditación de la palabra de Dios es como está escrito en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito de cada meditación. Ese es el propósito de cada palabra expuesta de mis labios, y ese tiene que ser el propósito de cada una de aquellas personas que se dispone a predicar la palabra de Dios, que te conozcan a Dios y a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, porque tenemos que reconocer que somos malos y que tenemos la necesidad de un Salvador en nuestras vidas, de alguien que nos ayude, ¿verdad?, a cambiar nuestra manera de ver las cosas, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestro comportamiento, ¿verdad? Todo eso necesitamos nosotros que Dios nos ayude, y solamente Él lo puede hacer a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una corta oración para empezar con la meditación del día de ahora, viernes, un hermoso día, un día fresco, ¿verdad? Aquí en donde estamos, en este lugar, y dámosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que ama a Dios, todo viene para bien, ¿verdad? Que todos los que le aman, todo obra para bien. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor, obra para bien. Obra para lo que Dios quiere como propósito para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos presentándonos delante de ti, mi buen Dios, como esos pecadores, mi Dios bendito, que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, venimos reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre amado, y venimos pidiéndote en esta hermosa mañana, mi Dios, que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, Padre bendito, que seas tú, Padre, sobre todo edificándonos en tu palabra, mi Dios bendito. Padre bendito, llévanos a tus pies a través de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Seas tú tocando, Padre bendito, el corazón, Padre, de todo aquel necesitado, mi Dios, igual que mi persona, mi Dios bendito. Padre, trae una palabra rema, mi Dios, que pueda hablar a su vida, Padre, y que te conozcan a ti, mi Dios, y que reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, mi Dios bendito. Padre, te pido por la vida de cada uno de aquellos que vayan a ver este video. Te pido por la vida de aquellos que lo estén viendo, mi Dios bendito, que seas tú, Padre amado, conforme a sus necesidades, obrando, y conforme a tu voluntad, dando, mi Dios bendito, como tú quieres dar a cada uno de nosotros, mi Dios. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios amado. Amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Como te decía, vamos a meditar en el capítulo 7, versículo 7 en adelante, ¿verdad? Estaremos hablando de un pecado que mora en nosotros, y es algo que estaba meditando en estos días,
y es algo que nosotros no meditamos mucho, es algo que nosotros no recapacitamos en eso, no nos detenemos a meditar en nuestro diario vivir. Y lo vamos a ver a través de lo que falta del capítulo 7. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerda que estoy leyendo una versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Por eso tal vez puedes encontrar diferencias con lo que es la Biblia de la Reina Valera 1960. Pero vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho que no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, dice el apóstol. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Como te decía al principio, si nosotros nos paráramos a meditar en ese pecado que habita en nosotros, en la maldad que está en nosotros, en la maldad que sale de nosotros muchas veces, nosotros veríamos la necesidad que tenemos de buscar a Jesucristo. Veríamos la necesidad que tenemos de buscar un Salvador. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? No meditamos en nuestro diario vivir, no meditamos en nuestra vida diaria, no meditamos en lo que hacemos cada momento de nuestra vida, no tomamos un tiempo, no hacemos un alto en nuestra tan ajetreada vida, en nuestra tan afanada vida, en los quehaceres diarios, que no meditamos en las cosas malas que hacemos, no recapacitamos de esas cosas malas, por lo cual nos creemos buenos, nos creemos tan buenos que no tenemos la necesidad de buscar de Dios. Es lo que pasa en la mente de aquel que no conoce a Cristo Jesús todavía. Dice, ¿de qué voy a arrepentirme si yo no hago cosas malas? Como al principio te lo enseñé, ¿verdad? Que el pecado viene desde Adán y viene y nos condenó a todos nosotros. Desde Adán fuimos constituidos todos pecadores. No es porque nosotros hagamos cosas malas que somos pecadores. Somos pecadores y por eso hacemos cosas malas, ¿verdad? O sea, las acciones que nosotros hacemos que van en contra de Dios no las hacemos y eso no nos convierte en pecador, sino que ya fuimos constituidos pecadores desde antes de hacer las cosas malas. Entonces, si nosotros recapacitamos, si nosotros meditamos en esas maldades, muchas veces nos va a hacer reconocer que necesitamos pedirle perdón a Dios.
muchas veces nos va a hacer reconocer que es necesario que nosotros nos postremos ante Él y le pidamos perdón y mantenernos pegados a Él. ¿Para qué? Para poder tener una vida recta, para poder tener una vida conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que no nos vamos a equivocar. Sí, nos vamos a equivocar porque somos seres humanos. Lo que el apóstol Pablo dice al final: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque mientras vivamos nosotros en este cuerpo mortal, siempre corremos el riesgo de equivocarnos, siempre corremos el riesgo de hacer las cosas malas, ¿verdad? Entonces tenemos que meditar en lo que hacemos diariamente. Cuando el apóstol Pablo habla, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La ley es santa, la ley es perfecta, dice el apóstol Pablo, que lo que la ley vino a hacer es en nosotros a descubrirnos la maldad que ya estaba en nosotros. No como muchas personas creen, que al introducirse la ley entonces vino el pecado y que por la ley sobreabundó el pecado. No, la ley es santa. La ley no tiene nada malo, la ley es recta, la ley es piadosa, la ley es verdad. Pero el pecado que ya habitaba en nosotros, el pecado que ya moraba en nosotros desde el principio de la creación, desde Adán, ¿verdad? Vino a aprovecharse de ese santo mandamiento y vino a relucir el pecado en nosotros. Entonces nosotros no hubiéramos sabido lo que era codiciar si la ley no nos hubiera dicho lo que era codiciar. No hubiéramos sabido que robar es malo y es condenado si la ley no lo hubiera dicho. Lo hubiéramos seguido haciendo, desde antes de seguir haciendo, pero no era condenado porque no había nada que lo condenara. Entonces por eso se introdujo la ley, para hacerle ver al pueblo en aquel tiempo que todo lo que estaban haciendo era pecado, que todo lo que estaban haciendo era malo. Entonces, la ley eso viene a hacer en las personas. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, hacemos muchas cosas que van fuera de la voluntad de Dios. Te lo dice una persona que lo hacía antes. No te lo está diciendo alguien que se cree santo, no. Yo reconozco la pecaminosidad que hay en mí, yo reconozco la maldad que hay en mí, ¿verdad? Pero que ahora, permaneciendo en Cristo Jesús, esa maldad queda oprimida, queda deshecha, esa maldad queda fuera. ¿Por qué? Porque la llevamos cautiva a la obediencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es que en Gustavo o en mi persona, en la persona que nos esté viendo, ya no hay maldad, no. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y el pámpano que permanece en Cristo Jesús puede llevar buen fruto. Pero cuando nos apartamos de Cristo Jesús, no llevamos buen fruto. ¿Por qué? Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada bueno. Nosotros tenemos que entender que necesitamos estar en Cristo Jesús para poder hacer buenas obras para Él. Tenemos que entender que necesitamos estar en Cristo Jesús para que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos que entender que necesitamos venir a Cristo Jesús para estar en paz con Dios. ¿Recuerdas en Romanos 3:23 cuando te decía de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Es porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero necesitamos, Dios nos está diciendo a nosotros a través del apóstol Pablo que así como el pecado los destituyó de la gloria de Dios, yo también les he dado un Salvador que es Cristo Jesús. Por eso es la importancia, querido amigo, que tú no le conoces, que vengas a Cristo Jesús para que estés en paz con Dios, para que seas reconciliado con Dios. A través del libro de Romanos vimos anteriormente cómo Pablo nos dice a nosotros las ventajas, los beneficios que hay cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús. Pero también viene aquí en el Romanos 7 a recordarnos, no olvidemos que el pecado mora en nosotros. Muchas veces nos olvidamos que ese pecado mora en nosotros y condenamos. Muchas veces nos creemos tan limpios porque no recapacitamos, no meditamos en nuestro diario vivir. Entonces vemos la maldad de las demás personas, pero no vemos la maldad que está en nosotros. Queremos ver la maldad que habita en otros, el pecado, como otros se equivocan, como otros hacen las cosas, pero no meditamos en nuestro diario vivir, en mi persona.
no meditamos en lo que yo hago a diario, en las cosas que me equivoco. Entonces ahí vamos a nosotros entrar en razón cuando recapacitemos en las cosas que hacemos nosotros también, en las veces que me equivoco delante de Dios, en las veces que hago lo malo delante de Dios y que no le pido perdón muchas veces, sino que sigo adelante y creo que estoy bien, me creo tan bueno, me creo tan santo, me creo tan perfecto que yo no necesito pedirle perdón a Dios. Pero todo aquel que se equivoca así, porque yo estoy viendo para afuera. Pero es muy fácil solamente ver para afuera. Es muy fácil solamente ver los errores de los demás. Es muy fácil solamente ver y criticar a los demás. Pero no es fácil meditar en nuestro diario vivir. No es fácil vernos nosotros, ¿verdad?, a través de la palabra, cómo Dios nos mira. Cuando el apóstol Pablo llega a decir miserable de mí, es algo que nos impacta a nosotros, porque tenemos que vernos también lo miserables que somos nosotros delante de un Dios tan santo, delante de un Dios tan puro, que nos hace ver a nosotros pequeños a la par de lo más santo que es de Él, ¿verdad? Nuestra santidad a la par de la santidad de Dios, que es pura, que es santa, que es verdadera. Nuestra mayor santidad viene siendo gris a la par de la santidad de Dios, porque nunca vamos a alcanzar la santidad perfecta que Él es, ¿verdad? Nunca nosotros vamos a comparar con Dios, nunca, jamás. Nadie en la tierra lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, pero Él nos llama a nosotros a tener una vida santa, pero sin olvidarnos que ese pecado que mora en nosotros, que esa concupiscencia la cual nos tienta a nosotros en cada momento, tenemos que tener nosotros el sumo cuidado de mantenerla oprimida y cautiva a los pies de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos separamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros nos vamos poco a poco olvidando de la oración, olvidando del ayuno, olvidando de la meditación, olvidando de leer la palabra, de ver los estatutos que Dios como quiere que nosotros nos desenvolvamos dentro de nuestra vida diaria, entonces poco a poco nos vamos separando de la vida verdadera. Poco a poco nosotros vamos apartándonos. Entonces ya no miramos lo malo que hacemos, solamente miramos lo malo de otras personas. Entonces ya nosotros nos creemos tan buenos que no necesitamos mantenernos con tanta oración, no necesito leer tanto la Biblia, no necesito tanto ayunar. Entonces poco a poco nos vamos separando de la vida verdadera. Entonces nos vamos olvidando de ese pecado que muere en nosotros, se va alimentando nuevamente, se va creciendo nuevamente hasta el punto que nos saca de las congregaciones, que nos saca del propósito de Dios y nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente dimos rienda suelta a los deseos pecaminosos que están en nosotros. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nadie es tentado por Dios, que todos nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias que moran en nosotros. Recuerda lo que el apóstol Pablo dice más adelante, ¿verdad? Lo dice que lo bueno no está en mí, sino que lo malo que está en mí es lo que yo hago. Nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, nos deleitamos en la presencia de Dios, nos deleitamos en querer cumplir con la voluntad de Dios, pero terminamos haciendo siempre lo malo, porque lo malo está en nosotros. Y depende de nosotros cómo nosotros lo miremos en nuestro diario vivir. Si nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, y ese error que nos pasa a muchos, nos creemos santos, nos creemos limpios, nos creemos perfectos, y sí, la palabra de Dios nos limpia y nos va perfeccionando, pero no tenemos que olvidar que vivimos en este cuerpo en el cual el apóstol Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cada uno de nosotros somos carnales, tenemos cuerpo, ¿verdad? Y la pecaminosidad está en nuestros miembros, está en nuestro cuerpo, ¿verdad? La ley nos vino a sacar a nosotros lo malo que hacíamos y enumerarnos el pecado. Entonces el pecado tomó ventaja de eso y sobreabundó en nosotros, sobreabundó en nuestra diario vivir. Nosotros nos vemos que estamos siendo gobernados por el pecado, éramos como marionetas movidos por el pecado. Pero a eso se introdujo la gracia de Cristo Jesús para nosotros hacer morir ese pecado, como lo vimos en el 6, y somos muertos al pecado a través de Cristo Jesús, lo hemos visto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo viene a recordarnos aquí que ese pecado que mora en nosotros no nos permite a nosotros olvidarnos que necesitamos mantenernos humillados a los pies de Cristo Jesús. Tú, yo y todo aquel que pueda ver este video necesitamos reconocer
que el pecado mora en nosotros, que el mal está en nosotros y que solamente lo llevamos a la obediencia de Cristo Jesús cuando permanecemos en Cristo Jesús, cuando como pámpanos permanecemos unidos a la vid verdadera que es Cristo Jesús. En esta hermosa mañana, por eso te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús, que seas ese buen pámpano que esté pegado a la vid verdadera para que puedas dar buen fruto, sin olvidar que el pecado mora en ti. Y es lo que nos pasa, nos olvidamos de esa maldad que hay en nosotros, ¿verdad? Porque meditaba yo en que un niño pequeño desde pequeño pelea por sus juguetes, envidia lo que tienen los demás niños, no comparte. O sea, la maldad está en nosotros desde siempre, desde pequeño. Antes de conocer la palabra de Dios, ya estaba la maldad en nosotros. No es que solamente cuando viniste a los pies de Cristo Jesús te diste cuenta que eso es malo. No, ya estaba desde antes. La ley lo que viene a hacer es a sacar a la luz nuestra maldad, para que nosotros reconozcamos que necesitamos de un Salvador, que reconozcamos que necesitamos meditar en nuestro diario vivir para permanecer nosotros postrados y humillados ante un Dios santo, ante un Dios puro, ante un Dios verdadero, ante un Dios vivo, el cual tienes que conocer y el cual envió a Cristo Jesús a esta tierra para que por medio de él nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, una vida eterna. Recuerda lo que dice Juan 10:10. El ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso vino a ser Cristo Jesús. El ladrón es Satanás, solo viene a traerte mentiras, solo viene a traerte que no necesitas de un Salvador, que tú eres bueno y que tú puedes hacer las cosas por tus propias cuentas. Ese es Satanás trabajando en la mente de aquel que no conoce a Cristo Jesús. Por eso nosotros vemos muchas personas que llegan a las congregaciones pero endurecen su corazón y no quieren aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque no miran la necesidad de querer aceptar a alguien el cual vino a morir por ti, pero tú no haces cosas malas. Entonces no necesito yo que me salve nadie. ¿De qué me van a salvar? ¿De qué me tiene que salvar Cristo Jesús si yo tengo una vida recta, yo no hago malo, yo ayudo, yo trabajo como Cruz Roja, yo soy parte de una ONG, hago buenas obras? Entonces no es por eso que tú vas a encontrar salvación. La necesidad de un Salvador en nuestras vidas es porque desde el principio fuimos constituidos pecadores, no porque hagas cosas malas, sino que desde el principio, desde Adán, fuiste constituido pecador. Entonces esa es la necesidad por la cual Cristo Jesús vino al mundo, a salvar a toda la humanidad, a sacarnos del pecado, a limpiarnos nuestros pecados. Recuerda lo que dice Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo Jesús. Él vino a quitar el pecado del mundo. Él vino a salvarte. Pero aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo nos está recordando. Somos malos, que ahora vivimos una vida donde sometemos toda esa maldad a través de Cristo Jesús. En el libro de Santiago nos dice a nosotros: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros, ¿verdad? Es algo que todo creyente tiene que tener, someterse a Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, sometemos la maldad, sometemos nuestros pecados, sometemos nuestros deseos pecaminosos, sometemos nuestros deseos carnales, sometemos todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios que está en nosotros. Pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando decimos: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, entonces desde ahí empieza un proceso que lo hace el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda a nosotros a mantenernos humillados ante Dios. Eso hace el Espíritu Santo, nos recuerda a nosotros la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros nuestro diario vivir, pero también está constantemente recordándonos: eso no tenés que hacerlo, porque recuerda que eso lo hacías antes sin Cristo Jesús y Él ya vino a morir por ti. Ahora tú tienes que someter todo eso a la voluntad de Dios y toda tentación va a salir porque Dios lo promete. Toda acechanza de Satanás va a salir porque Dios lo promete. Dice que resistamos nosotros. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Lo vamos a hacer cuando nosotros permanecemos pegados a la vida verdadera y cuando reconocemos que si yo me aparto un momento de Dios, si yo descuido mi área espiritual con Dios, entonces el pecado vuelve a relucir. Vuelvo a ser la misma persona. Incluso
la palabra me enseña que cuando nos apartamos, vienen 7 demonios más a habitar esa casa, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primer estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos de Dios, nosotros nada bueno nos va a sobrevenir. Por eso yo te invito, si tú en tu mente está en este momento quererte apartar, mejor recapacita, mejor medita en lo malo que eras antes, en lo malo que eres, y lleva toda esa maldad cautiva a la obediencia de Cristo Jesús, para que Él te dé el oportuno socorro, para que Él te dé la fuerza, para que Él te ayude a salir adelante. El desánimo no viene nada más solamente por descuidarnos nosotros espiritualmente. Cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros no meditamos en nuestro diario vivir, cuando nosotros no meditamos en las cosas malas que hacemos, entonces poco a poco nos vamos desanimando, poco a poco nos vamos saliendo del propósito de Dios y empezamos a ver todo malo, empezamos a juzgar todo, empezamos a ver todo que se hace alrededor nuestro está malo, solo lo que yo hago está bueno porque yo soy bueno, porque yo soy perfecto, porque yo soy quien cumple la ley. No, mira, la ley vino a enseñarnos a nosotros el pecado que había en nosotros, y que nosotros por nuestras propias fuerzas no podíamos cumplir ni podíamos salvarnos. Entonces vino alguien a cumplir esa ley. Jesucristo dijo: no vengo a quitar la ley, vengo a que se cumpla. Entonces por medio de Él nosotros cumplimos con esa ley. Cuando nosotros permanecemos en Él, Él nos ayuda con su Santo Espíritu y obedecemos la palabra, la ponemos por obra, vivimos lo que predicamos. Si enseñamos algo, lo hacemos conforme a nuestro testimonio, a nuestro propósito, al propósito que Dios tiene con nosotros, perdón. Entonces el apóstol Pablo nos enseña algo claro aquí nosotros. Interiormente tenemos una batalla nosotros. Interior, dentro de nuestro interior tenemos una batalla, el cual es la carne y el espíritu. ¿Cuál alimentamos nosotros hoy en día? ¿A cuál estamos alimentando más? Si nosotros alimentamos más los deseos carnales, por ende, ese deseo carnal va a volver a surgir el pecado que ya mora en nosotros. Cuando nosotros le damos rienda suelta a satisfacer nuestros deseos carnales, en vez de mantenerlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, entonces nosotros alimentamos más nuestra carne, y entonces nos equivocamos más, cometemos más pecado, nos devanamos en el pecado, hacemos lo malo delante de Dios y no recapacitamos. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, dice la palabra, pero la carne no aprovecha, no nos deja. ¿Por qué? Porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni puede, no debe, no se puede sujetar a la ley de Dios. Entonces esa carne lo que hace es separarte del propósito de Dios en tu vida. Por eso no recibimos promesas, por eso pedimos y no recibimos, porque pedimos conforme a lo que nosotros queremos. El apóstol Santiago lo dice, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís para tus propios deleites, y eso es lo que pasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos descuidado y hemos olvidado que necesitamos mantenernos siempre en Dios. Esto no es solamente que vengas a una iglesia, levantes tu mano y digas: yo acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador, y se terminó todo. Perdón, mira, la salvación es gratis, la salvación es por gracia, pero para todo lo demás hay que pagar un precio. Para todo lo demás tenemos que esforzarnos. Para todo lo demás tenemos que mantenernos postrados ante Dios. Para todo lo demás tenemos que nosotros buscar constantemente a Dios. No solamente buscarle los domingos que vayas a la iglesia, no solamente buscarle cuando estés pasando una situación mala, no solamente reconocer que necesitas de Dios cuando tienes una necesidad o cuando alguien esté enfermo. Cuando tú estás enfermo, lo buscas y lo buscas y lo buscas para que Dios te sane, y Dios en su misericordia trabaja y te sana y te ayuda. Pero cuando tú te apartas solamente por eso, Dios se siente triste, y de ahí tú vienes nuevamente y Dios ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estás buscando solamente las bendiciones de Dios, en vez de buscar al Dios de las bendiciones, en vez de mantenernos nosotros postrados ante Dios, reconociendo que somos malos. Eso es lo que le falta hoy en día al pueblo de Dios: reconocer su maldad ante un Dios tan limpio, ante un Dios tan santo, ante un Dios 3 veces santo, lo menciona en la Biblia. Nos creemos tan limpios y tan santos, tan puros, que ya tenemos nosotros que tener un espacio a la par de Dios, ahí ya codeándonos con Dios, porque no meditamos
en que la maldad que habita en nosotros es la que nos hace a nosotros, es la que tiene que hacernos a nosotros mantenernos postrados ante Dios. Entonces hay una guerra espiritual dentro de nosotros. Hay una lucha, hay una batalla, y es la mayor guerra, es la mayor batalla que como cristianos nosotros tenemos que pelear. Como cristianos tenemos que pelear esa batalla que está dentro de nosotros, en nuestro interior. El apóstol Pablo lo está mencionando aquí en el libro de Romanos 7. Interiormente de nosotros está el querer hacer el bien, pero la carne no nos deja. Hay una batalla, y esa es la mayor batalla que tenemos hoy nosotros en día como cristianos y como no cristianos también. Peleamos con los deseos carnales. El que no es cristiano tiene que entender que está siendo gobernado por Satanás. Tiene que entender, ¿verdad?, que el príncipe de este mundo es Satanás, y todo aquel que está fuera de Cristo Jesús está siendo gobernado por él. No te lo digo yo, lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que necesitamos salir de esa potestad de Satanás, venir a la potestad de Cristo Jesús para poder entender las cosas. Yo te puedo explicar muchas cosas, pero mientras tú no vengas a los pies de Cristo Jesús, no vas a poder comprender. ¿Por qué? Porque quien cambia es el Espíritu Santo, quien cambia es la palabra, quien cambia es Dios. Yo puedo estar todo el día aquí enseñándote la palabra de Dios, pero si tú no vienes a los pies de Cristo Jesús, no vas a tener la guianza del Espíritu Santo. No vas a poder comprender lo que la palabra quiere enseñarte. Por eso vas a sentir pesado los mensajes, vas a sentir fuerte la palabra. ¿Por qué? Porque no quieres reconocer a Cristo Jesús en tu vida. Entonces no te ayuda a poder entender, a poder deleitarte en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña también que así como somos pámpanos pegados a la vid verdadera, todo aquel que permanece en Cristo Jesús, Él permanece en Él, ¿verdad? Si tú permaneces en Cristo Jesús, Él va a permanecer en ti por medio de su Santo Espíritu, y te va a enseñar, te va a guiar, te va a instruir y te va a capacitar para que puedas ver la maldad que ya está en nosotros, la maldad que ya mora en nosotros. Entonces, esa es la mayor lucha que tenemos hoy en día. Muchos a nivel mundial, perdón, pasamos peleando tanto con el diablo que se nos olvida que tenemos una pelea con nuestra propia carne, una pelea que se está desarrollando en nuestro interior. El apóstol Pablo termina diciendo, ¿verdad?, miserable de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da cuenta que el hombre interior se deleita con la ley de Dios, pero que ve otra ley en los miembros de su cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. En nuestra mente está la ley espiritual que es ahora. En Hebreos 10, vamos a ir a Hebreos 10, vemos nosotros el nuevo pacto que ahora se ha hecho, ¿verdad?, que ahora está en nuestras vidas. Lo vamos a leer. Donde nos habla a nosotros que ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, ese pacto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. En Hebreos 10, ahorita te lo voy a leer, nos hace ver a nosotros, ¿verdad?, el pacto que ahora Dios lo ha hecho en nuestra vida. Recordemos que el pacto que hizo Dios con Abraham cuando dio los mandamientos en tablas, lo hizo en tablas, pero ahora lo ha hecho en nuestra vida, ahora lo ha hecho en nuestro corazón. Ahora Él quiere que nosotros entendamos que ese pacto lo ha traído a nuestra mente, lo ha traído a nuestro corazón, para que ahora lo hagamos por medio del Espíritu Santo. Ese pacto que Él ha hecho en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, para que nosotros ahora la ley la llevemos espiritualmente. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. En la carne nadie puede adorar a Dios. En la carne nadie puede servir a Dios. En la carne nadie puede venir, ¿verdad?, y decir que tiene un culto bueno delante de Dios, decir que tiene algo bueno, algo que ofrecerle a Dios en la carne. Nadie lo puede hacer, ¿verdad? Entonces solamente lo podemos hacer a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios. Nos enseña a nosotros con su Santo Espíritu que por medio del Espíritu nosotros servimos a Cristo Jesús. La ley es espiritual hoy en tiempo. Antes la ley estaba en tablas
Y esa ley que estaba en tablas vino a sacar el pecado nuestro. Ahora la ley que es en Cristo Jesús nos ayuda, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye, nos capacita y nos lleva a nosotros a tener ese pacto. En Hebreos 10:15 dice, 10:14 vamos a leer, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Ahora dice el 15, y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ese es el nuevo pacto que tenemos nosotros como creyentes. Está en nuestras mentes y nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice que él se deleita en la ley espiritual. Él se deleita en su hombre interior, porque el hombre interior nuestro ese es el espíritu. Y ese hombre interior se deleita en la ley espiritual de Dios, que es Cristo Jesús. Pero que mira una ley que va en contra de eso en sus miembros, y es la ley del pecado, es la ley, ¿verdad? Es nuestra carne. Entonces esa es la mayor batalla que tenemos hoy en día. Pero muchas veces queremos ver al diablo en todo lugar, pero no lo vemos en el error que estamos cometiendo nosotros muchas veces. No vemos el error que cometemos muchas veces. No vemos que no nos deleitamos en la ley espiritual, sino que nos deleitamos en los placeres terrenales, nos deleitamos en darle rienda suelta a los deseos carnales. No nos deleitamos en Dios. Entonces, vemos al diablo por todos lados. En vez de decir nosotros, el del error soy yo, en vez de ver y recapacitar y aceptar que nuestros errores son los que muchas veces nos hacen hacer cosas malas y nos hacen tomar malas decisiones, y no tiene nada que ver muchas veces el diablo. Sí, como cristianos tenemos una lucha, todo creyente a nivel mundial tiene una lucha contra el diablo, pero es una batalla que la pelea Dios por nosotros. Él nos manda a nosotros a resistirlo, porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Cristo Jesús venció toda potestad del diablo en la cruz del Calvario. No permitas que te engañen diciendo que tú tienes que estar peleando y peleando y peleando y peleando, y descuidando tu área espiritual, descuidando la carne que está en ti, que es la que te hace caer en tentaciones, que es la que te hace pecar delante de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos, te voy a poner un ejemplo claro. Muchas veces como hombres, todos muchas veces tuvimos un tiempo donde somos mujeriegos, ¿verdad? Te lo dice una persona que fue muy mujeriega, ¿verdad? Entonces yo, al ver personas, mujeres, atractivas que pasan delante de mí, yo no tengo que decir, diablo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, te apartas de mí, y voy a querer que la mujer se quite. No, y yo me sigo deleitando mi vista viendo la mujer bonita, viendo los atractivos físicos de una mujer. ¿Por qué? Porque la maldad está en mí. Entonces lo que tengo que hacer es reconocer que yo era una persona que era muy dada a ser mujeriego. Entonces yo me aparto de ahí, yo aparto mi mirada. Muchas veces decimos nosotros, te reprendo, Satanás, a un amigo que viene y nos quiere traer una cerveza o un vicio del cual nosotros caíamos mucho anteriormente, y decimos, te reprendo, Satanás. No, apártese usted de ahí. La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Cuando nosotros vemos esas cosas así que no nos convienen, no tenemos nada que estar haciendo, simplemente apartarnos e hacernos a un lado de esas cosas. Apartarnos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de nosotros huirá. Pero lo que pasa es que nosotros estamos y nos gusta tanto la guerra espiritual y darle duro al diablo y machacarle la cabeza al diablo. Hasta una alabanza que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Sí, claro que sí, yo lo entiendo, pero muchas veces no recapacitamos en lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No meditamos en el pecado que ya está en nosotros y queremos estar jugando a reprender al diablo en vez de venir y someter nuestra carne a la palabra de Dios, en vez de venir y someter nuestros deseos a la palabra de Dios. Muchas veces actuamos de esa manera. Vemos al diablo en todos lados, pero no vemos los errores que cometemos por nuestra propia concupiscencia que ya está en nosotros, que ya habita en nosotros. Entonces nosotros tenemos que deleitarnos en la ley espiritual con nuestra mente, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, llenar nuestra mente de meditación en Dios, llenar nuestra mente con ayuno, llenar nuestra mente con lectura bíblica, llenar nuestra mente con oración, buscar a Dios en cada momento de nuestras vidas, en cada segundo. Nosotros tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios en cada momento. No podemos decir que Dios no le dio la oportunidad para arrepentirse a la persona que tal vez ya ha fallecido. En cada momento, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos observar, el apóstol Pablo nos ha dicho aquí que ya si Dios se ha manifestado. En Romanos 1 él nos decía que Dios se ha manifestado a muchas personas
en muchos lugares a través de las cosas creadas. O sea, no tenemos excusa, no tenemos pretextos nosotros para nosotros recapacitar y ver cómo Dios quiere que nosotros caminemos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie muera sin Él. Lo que Dios quiere es que nosotros, ¿verdad?, vengamos al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que nosotros vengamos a los pies de Él y que seamos salvos de esa condenación que hay para todo aquel que no conoce a Cristo Jesús. En esta hermosa mañana te quiero invitar a que nos deleitemos en la ley espiritual, sometiendo nuestra carne a la obediencia de Cristo Jesús. Si tú no le conoces a Cristo Jesús, déjame decirte que tienes la oportunidad en esta hermosa mañana de poder entregar tu vida a Cristo Jesús, de poder entregar tu diario vivir a Cristo Jesús. ¿Qué mejor que empezar este hermoso día viernes, verdad? Un viernes hermoso, agradable, donde Dios nos ha permitido poder venir y contemplar su hermosura, donde Dios en esta hermosa mañana nos habla, a ponernos en cuenta con Él, ¿verdad? Que venir y empezarlo a cuentas con Dios. En el lugar donde te encuentres, ahí lo puedes hacer. Me llena mucho cuando yo medito en la palabra y medito en predicadores, así como Gigi Ávila, que él dice que él se reconcilió y él aceptó a Cristo Jesús a través de una pantalla, ¿verdad? Nada te impide a que te pongas a cuentas con Dios. Nada te impide a que vengas y confieses con tu boca, ¿verdad? En Romanos 10, si podemos ver Romanos 10, vamos a leerlo para que vayas viendo lo que te quiero decir. Romanos 10. Romanos 10:8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Lo que yo te he predicado, lo que yo te he enseñado está cerca de ti. Está en tu corazón y está en tu boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En esta hermosa mañana te invito a que con tu boca confieses ahí donde estás: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Padre bendito, la necesidad que tengo de que tú me saques de este lodo cenagoso, de que tú me saques de la condenación que hay para los que no están en Cristo Jesús. Padre, reconozco mi pecaminosidad, reconozco mi maldad, reconozco que he fallado delante de ti, reconozco, Padre bendito, que he contrictado tu presencia en mi vida. Si te has apartado, reconoce que necesitas volver a los pies del Señor. Reconócele, confiésale con tu boca y dile: Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero estar en paz contigo. Señor, quiero reconciliarme contigo en esta hermosa mañana. Donde sea que te encuentres, puedes hacerlo en esta hermosa mañana y venir a los pies de Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, ¿verdad? Gloria al Señor. Y si estás meditando en hacerla, hazla. Que nada te impida. No permitas que el enemigo robe la bendición que hay a los que vienen a los pies de Cristo Jesús. Porque no te voy a decir que los problemas se van a quitar. No, pero ahora tenemos a alguien que nos va a ayudar a sobrellevar los problemas, que nos va a capacitar para salir adelante. Alguien que dice que nosotros somos más que vencedores cuando estamos en Cristo Jesús. Alguien que dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Alguien que dice que es más fuerte y poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. Alguien que ya venció toda la maldad. Alguien que ya venció la muerte. Ese alguien es Cristo Jesús. Y quiere ser el amo y Señor de tu vida. Quiere ser quien guíe tu vida de ahora en adelante. En esta hermosa mañana te dejo esa invitación abierta, que vengas a los pies de Cristo Jesús. Y si tú ya le conoces, si tú te permaneces a una iglesia, te congregas en una iglesia, sigamos reconociendo la maldad que está en nosotros. Solamente cuando reconozcamos la maldad que está en nosotros, va a hacer que nosotros nos mantengamos pegados a la vid verdadera, que nosotros nos mantengamos humillados ante Dios, que nosotros nos mantengamos buscando a esa persona que nos ha salvado, a esa persona que nos limpia las maldades nuestras, a esa persona que sabemos nosotros que si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios. El que es fiel y justo nos perdonará. O sea, nuestra maldad tiene que hacernos humillarnos ante Dios. No que nuestro pecado, que nuestra maldad nos haga apartarnos. No quiere Dios eso. Dios no quiere que tú te apartes de su camino porque eres malo. No, Dios quiere que tú te mantengas
a la vid verdadera, reconociendo tu maldad, y esa maldad te va a hacer a ti permanecer a los pies de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En esta hermosa mañana la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté a lo largo de este hermoso día, y meditemos. Recordemos, Romanos 7, del 7 al 25, nos enseña a nosotros el pecado que mora en nosotros y la guerra espiritual que nosotros se nos olvida pelear, que está interna. Deleitémonos en la ley de Dios, en la ley espiritual de Dios. Deleitémonos satisfaciendo nuestro espíritu en la presencia de Dios. Deleitémonos llenándonos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, meditando en Dios, meditando en lo bueno que ha sido Dios para nuestras vidas, meditando en lo que Dios te ha dado a lo largo de este día. Yo meditaba el día de ayer y venía una palabra a mi mente donde decía: si Dios no ha hecho nada por ti, quédate así como estás. Pero si Dios ha hecho algo por ti, ven a los pies de Él, reconócele y sírvele. Sigamos adelante, esforcémonos y seamos valientes. Esto es un diario vivir que tenemos que vivirlo nosotros desde que venimos a los pies de Cristo Jesús. No significa que solamente por venir a los pies de Cristo Jesús ya se acabó todo, ahí llegamos todo, ya somos salvos y ya estuvo. No, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Verdad? La salvación es gratis, te lo decía, pero hay que pagar un precio para todas las demás cosas. Tu crecimiento espiritual va a depender de cómo tú busques de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que meditar en Dios, tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sin olvidar de dónde Dios nos ha sacado, sin olvidar lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Él, que nosotros lo reconozcamos en cada momento de nuestra vida, que reconozcamos que necesitamos ese Salvador en nuestro diario vivir. Que Dios te bendiga. La gracia, la paz y la misericordia de Dios esté contigo a lo largo de este hermoso día. Amén.